Vamos a charlar ahora con el economista y dirigente de Política Obrera, Marcelo Ramal. Buenas tardes, Marcelo. ¿Hola? Sí, lo escucho bien. Disculpe, Marcelo, escuchaba un poco de descarga. Bueno, buenas tardes, ¿cómo le va? Y fundamentalmente, bueno, un tema a consultarle es que justamente en el día de ayer y hoy fue tratado durante muchas horas el proyecto de presupuesto 2022, este fuerte rechazo de la oposición y cómo queda esto, digamos, usted como economista, como hombre técnico, conoce el tema, ¿cómo sigue esto con el presupuesto y todas las circunstancias que se vienen dando? Bueno, ocurre lo siguiente, ahora el presupuesto se prorroga por decreto, es decir, ante el rechazo, el gobierno tiene que armar un esquema en base al presupuesto anterior, que de todas maneras queda completamente condicionado a lo que todos conocemos, que es el acuerdo con el FMI. Lo que podemos decir, lo que uno puede decir es lo siguiente, que sin presupuesto aprobado, los términos de esa discusión con el fondo ahora quedan en el exclusivo arbitrio del gobierno. Es decir, el gobierno tendrá que ir a una discusión cara a cara con el Fondo Monetario sobre los términos de ese presupuesto. Y muy probablemente, digamos, se disipa la posibilidad de que ese acuerdo con el Fondo Monetario sea refrendado por el Congreso a partir de la crisis y de la ruptura que se produjo en el día de hoy. Tendrán que ocurrir varias cosas, ¿no es cierto?, para que efectivamente exista ese acuerdo. Los motivos de esta crisis son varios. Además hay que tener en cuenta que el propio presidente del bloque oficial, Máximo Kirchner, precipitó la crisis, ¿no es cierto? La precipitó cuando vio que se volvía a abrir una negociación en torno de los términos del presupuesto, porque el presupuesto volvía a su comisión. Entonces, evidentemente, para abortar esa nueva negociación, esa nueva discusión, decidió dinamitar la posibilidad de que el tema vuelva a ser discutido con los otros bloques. ¿Cuáles son los temas que están en pugna o que están en discusión? Bueno, probablemente el más importante de todos tiene que ver con la estimación de la inflación del año que viene. El gobierno puso que esa inflación sería del 33% en el presupuesto, cuando todos sabemos que puede llegar a ser del 50 o del 60. El FMI también lo sabe, la oposición también lo sabe. No es que reclaman una inflación menor, sino que lo que quieren es que esa inflación se sincere o se transparente en el presupuesto. ¿Por qué motivo? Porque en ese caso el gobierno tendría que poner negro sobre blanco que los gastos van a ser del 60 o 50% y los ingresos también. Sí, para decirlo en términos criollos, se dibuja la inflación, el gobierno va a tener gastos previstos por un 30% de aumento e ingresos por un 60%. La diferencia la manejaría, digamos, a su modo. Entre otras cuestiones, esta diferencia entre gastos e ingresos significa que, por ejemplo, salarios, jubilaciones, los saberes de maestros, de enfermeros, etcétera, etcétera, van a estar muy por debajo de la inflación real. Pero es un ajuste encubierto, no se dice hoy. El FMI y una parte importante de la oposición quieren que ese ajuste sea transparente, ¿no es cierto? Entonces, en torno a esto hay una lucha importante porque
si ese ajuste se transparenta, quedaría de manifiesto que efectivamente vamos a un presupuesto de ajuste en función de lo que reclama el Fondo Monetario. Es decir, de un lado y otro de la grieta tenemos un presupuesto de ajuste. Hay quien quiere que ese presupuesto, que se sepa o que se diga que es de ajuste, pero quiere ajustar, que es el caso del macrismo, el radicalismo, y hay otros que quieren ajustar también, pero que no se note, ¿no es cierto? Tenemos una suerte de pelea entre dos variantes de un ajuste contra el pueblo, indudablemente. Ahora, Marcelo, uno ve hoy la pizarra del dólar blue, 200 pesos, empiezan los juegos de presión de los sectores financieros, los sectores más poderosos del grupo del Círculo Rojo en la Argentina, los empresarios, en torno a todas estas cuestiones. Por allí, digamos, desde el punto de vista más lógico, ¿es mejor no haber rechazado la ley o era mejor acompañar y dejar de lado este tipo de, digamos, dejar todo, como usted está diciendo, todo lo que hay que transparentar y hacer? Mire, ocurre lo siguiente. En el telón de fondo de todas estas peleas está el desconcierto de todos estos bloques políticos en relación a cómo hacer pasar este ajuste en la Argentina. Este es el problema de fondo. Indudablemente que, digamos, cuando la oposición rechaza el presupuesto, bueno, se saca de encima, digamos, la responsabilidad sobre el ajuste que se viene. Luego, dentro del gobierno, también no todos quieren, ¿no es cierto?, agarrar esta brasa caliente. Pero la realidad es esta. El Fondo Monetario exige una reducción drástica del déficit de las cuentas del Estado. Por supuesto, esa reducción no quiere que se haga a costa de los intereses de la deuda pública, sino, por ejemplo, reduciendo los subsidios para tarifas públicas y llevando, por lo tanto, a un fuerte aumento de tarifas el año que viene. Entonces, acá, digamos, hay una botella de cicuta que se quiere dar de a grandes cucharadas a la población y nadie quiere ponerlo a la lapicera, para utilizar un término que se puso tan de moda en los últimos días. Nadie le pone el gancho, nadie le pone la firma a este plan de ajuste. Y entonces, bueno, vienen todas las peleas que hemos visto en todos estos días. La oposición radical macrista también está internamente peleada. Hay distintas fracciones en su interior y efectivamente esa pelea tiene que ver, y se manifestó también en el Congreso, porque un sector estaría dispuesto a llevar adelante un acuerdo si el gobierno ajusta algunas clavijas en el presupuesto, fundamentalmente con lo que sería la reducción o un no aumento de impuestos. Por supuesto que si para que los números cierren no se aumentan los impuestos, hay que bajar los gastos de algún lado, y ya se sabe de dónde lo quieren bajar. Y otro sector de la oposición, bueno, no quiere efectivamente llegar a ningún acuerdo ni hacerse cargo de un ajuste que juzga insuficiente, por un lado, y sobre el cual, por el otro, tampoco se quiere hacer cargo. Entonces, bueno, hemos llegado a esta situación. El hecho de que el Congreso no pueda votar el presupuesto, ¿no es cierto?, lo rechace, está reflejando, ¿no es cierto?, esta realidad de un ajuste que va a caminar, pero sobre el cual, ¿no es cierto?, como le decía antes, nadie coloca su autoría. Yo le diría, acordándome, ¿no es cierto?, de un episodio reciente de la historia argentina, que hoy Máximo Kirchner
fue el segundo Pichetto de la historia. Usted se acuerda, Felipe, cuando en las vísperas de la derrota de la resolución 125 en el Senado, Pichetto le dijo a Cobo: señor presidente del Senado, proceda, lo que tenga que ocurrir, que ocurra ahora. Bueno, hoy Máximo hizo lo mismo, le dijo a Massa: proceda, que se vote la derrota parlamentaria, si tiene que ocurrir, que ocurra ahora, y no después de pasar por el infierno de una nueva negociación, ¿no es cierto? Es decir, hoy hemos asistido a la segunda resolución 125 de un gobierno kirchnerista. Lo que pasa, Marcelo, también me parece, es que, como usted dice, desde Juntos por el Cambio no hay una integración homogénea de un jefe de bancada que pueda garantizar el funcionamiento de los distintos bloques que hoy tienen, ese interbloque, ¿no? Entonces creo que tampoco garantizaba, digamos, ir a comisiones y el martes próximo o la semana que viene tratar de nuevo el Congreso en términos parlamentarios, ¿no? No, por supuesto, esas fracturas, esas divisiones, reflejan también las diferentes divisiones que tienen los grupos económicos frente a la negociación de la deuda. Me voy a tomar un minutito para explicar esto, pero digamos, una negociación a la criolla, una negociación donde los números quedan relativamente difusos y el gobierno trate de maniobrar sobre los números futuros, puede a lo mejor cerrar un acuerdo precario con el Fondo Monetario, pero no va a despertar la confianza de los especuladores internacionales, que quieren un ajuste más duro. Eso se va a reflejar en que no van a subir los bonos de la deuda argentina. Entonces, hay fondos internacionales y hay diputados muy asociados a esos fondos internacionales que quieren que suban los bonos. Para darle una idea de qué significa esto, recientemente cuando se publicó que Grecia había estabilizado una desocupación general del 20% y una desocupación juvenil del 40%, junto a los salarios y las jubilaciones más bajos de su historia, el riesgo país de los títulos de Grecia bajó a su punto menor de los últimos 10 años. Es decir, cuando el pueblo sufre, el mundo de las finanzas aplaude. Y esto es lo que se está exigiendo con dureza por parte de un sector de los acreedores argentinos y de los bloques políticos que los representan, indudablemente. Todo esto está presente en, digamos, la crisis que se está manejando ahora. El gobierno, frente a todo este cuadro, está buscando preservar, digamos, su capacidad de arbitraje, de poder tirar una palmada a un lado, una palmada al otro, y bueno, la crisis política cada vez es mayor porque la pretensión de firmar con el fondo sin que se note tiene patas muy cortas. Cuando usted hace este análisis, Marcelo, y hablamos del juego de lo mismo que hacen algunos diputados, algunos ciertos bloques, un interés económico y financiero de turno y que le convenga a ellos, estamos hablando de la alta irresponsabilidad que tienen todos estos legisladores que están jugando con la necesidad y con el hambre del pueblo, ¿no? Bueno, indudablemente cuando uno piensa en una historia, en una trayectoria, es un juego que no empezó hoy. Hace mucho tiempo, ¿no es cierto?, que se viene haciendo, y creo que, digamos, la responsabilidad de los bloques políticos del Congreso de los dos lados de la grieta
es muy clara en ese sentido. Porque alguien puede decir, bueno, el gobierno ha sido apretado, ha sido arrastrado por la oposición macrista o la oposición derechista. Pero solo es arrastrado el que se deja arrastrar. Esto es muy claro. Es decir, desde que el gobierno manifestó muy claramente su pretensión de llegar a un acuerdo con los acreedores internacionales, bueno, va a estar sometido indudablemente a todas estas crisis políticas. Bueno, y ahora probablemente se abra, digamos, una etapa todavía de mayor gravedad, porque se va a tener que hacer cargo enteramente de todas las consecuencias del acuerdo en puertas con el fondo. Totalmente. Ahora, creo que también se ha dado en esta sesión una cuestión muy particular que podría tocar en los anales legislativos, pero no debe haber muchos casos, en el cual fue unánime el voto de la oposición, inclusive los sectores que representan el Frente Izquierda de los Trabajadores, los liberales de Milei y de Esper, y bueno, los otros sectores también de Juntos por el Cambio y los otros bloques, ¿no? Bueno, sí, lo que ocurre es que los motivos por los cuales la izquierda no vota el presupuesto son completamente diferentes y antagónicos, por los cuales no lo vota la derecha. En nombre de que la derecha no está votando este presupuesto, la izquierda no tiene por qué comprometerse a él. Porque finalmente, ¿qué dice este presupuesto? Este presupuesto dice lo siguiente: a los laburantes le vamos a decir que la inflación va a ser del 30 o del 33%. ¿Para qué? Para discutir esas paritarias con las maestras, con las enfermeras y todo lo demás. Después vamos a tener una inflación del 60%, y la diferencia entre una cosa y la otra nos la vamos a embolsar. Entonces, ¿por qué la izquierda debería votar un engaño que no es solo un engaño, sino que es un engaño contra trabajadores y jubilados? De ninguna manera. El motivo por el cual la derecha no vota este engaño es completamente diferente. La derecha quiere ese ajuste, pero quiere que lo digan, por razones electorales, por razones faccionales. Entonces quieren que eso se transparente. Pero indudablemente, porque Ritondo o Carrió o Macri no quieren votar este presupuesto, eso no quiere decir que la izquierda tenga que votarlo, de ninguna manera. Por supuesto. Por eso que queremos consultar con usted para dejar bien claras estas posiciones. Marcelo, le agradecemos por su tiempo, un fuerte abrazo. Por favor, Felipe, gracias siempre a ustedes. Un abrazo, adiós.